Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Guillermo Calleja, profesor de la Universidad Nebrija de Madrid, y vamos a tratar hoy nuevamente sobre la guerra de Cuba, sobre los misterios de la guerra de Cuba. Y hoy tenemos un misterio insondable, que además no solo es un misterio por lo que sucedió en el inicial momento, sino porque después ha habido gran interés en arreglar aquello de manera que quedase como mejor le interesaba a cada uno. Vamos a hablar de un misterio súper importante, el casus belli de la guerra del 98, el acorazado Maine. Bueno, y en principio lo primero que tenemos que hacer es darle el recibimiento, las buenas tardes a nuestro querido amigo Guillermo Calleja, que está frente a nosotros. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes. Bueno, pues nada, te dejamos amplia cancha para que nos digas qué es eso, esos misterios tan grandes del Maine y tan importantes. Bien, como todos ustedes saben, el buque acorazado Maine voló el 15 de febrero de 1898 a las 10 menos cuarto de la noche. Eran momentos muy difíciles en aquellos tiempos. Allá por el 11 y 12 de enero, del cónsul de los Estados Unidos en La Habana, que era Fitzhugh Lee, pidió que se enviara un buque de guerra para defender los intereses norteamericanos en Cuba y que atracara en el puerto de La Habana con el pretexto de carbonear. Los ánimos estaban entonces muy caldeados en el Congreso de los Estados Unidos, y el gobierno de Sagasta pues pedía continuamente tranquilidad y le decía a los americanos que la autonomía se impondría en Cuba sin ningún problema. El 24 de enero por la noche, el presidente William McKinley, que es el presidente de los Estados Unidos, decide enviar un buque de guerra a La Habana como gesto de amistad, diciendo de que en aquella época era muy propio el enviar barcos como gestos amistosos. Y el gobierno de Sagasta pues decidió responder enviando el buque acorazado Vizcaya a Nueva York. Horas después, ya el 25 de enero del año 98, a las 11 horas, atracó en el muelle número 4 de La Habana el buque acorazado Maine, a unos 200 metros del crucero Alfonso XIII, que estaba allí, y a unos 400 del acorazado Gneisenau, que era un acorazado alemán. Bien. El buque acorazado Maine era un buque de vapor de 6.682 toneladas de desplazamiento, tenía 2 hélices, 96 metros de eslora, 6,6 metros de calado, tenía una velocidad máxima, yo creo, de unos 16 nudos, tenía 10 cañones, 2 mástiles y tenía 2 chimeneas. Era un buque de guerra de segunda clase, pero sin duda, claro, era el mayor que se había presentado, había visitado ahí La Habana, y era como una gran fortaleza frente a lo que era la ciudad. La vigilancia era de día y de noche, con hombres apostados en cubierta con rifles, y los motores del barco siempre estaban encendidos para poder tener los cañones para poder disparar en cualquier momento. La salida del barco de los marineros era bastante reducida, y los oficiales, por lo general, eran invitados por las autoridades civiles y militares españolas, y también lo mismo, también las autoridades iban a visitar el barco. El capitán Sixby, que era el capitán del barco, incluso fue invitado a una corrida de toros, invitado de honor, que por cierto no le gustó nada, le pareció salvaje, pero no dijo nada. Durante 3 semanas pues el buque estaba metido allí, y desde Key West, desde Estados Unidos, los destructores y los torpederos en aquellos momentos empezaron a formar agrupaciones de combate. El 15 de febrero, a las 10 menos cuarto de la noche, estaba el capitán leyendo allí en su camarote, y la mayoría de los oficiales estaban de permiso. Unos estaban en el Teatro El Bizu, otros estaban tomando copas y jugando al bridge, y había otros que estaban pues en unas casas muy buenas, elegantes, ahí del señorial barrio del Cerro. Se oyeron 2 explosiones casi simultáneas. Medio buque saltó sobre el agua en la primera explosión, y una chimenea cayó sobre cubierta. Lentamente se fue hundiendo a una profundidad de unos 15 metros con un fondo de barro, fondo, digamos, no duro. Fueron estallando toda una serie de Santa Bárbaras, las más pequeñas, y bueno, soltaron unos botes salvavidas,
y el capitán Sixby, como buen capitán, bueno, fue el último en salir. Hubo 264 marineros y oficiales muertos, 50 heridos y unos 100 supervivientes. El capitán general Blanco envió telegramas de condolencia. Las banderas en La Habana se pusieron a media asta en señal de duelo, hubo crespones negros en edificios públicos y hubo una gran actividad en los hospitales. El 16 de febrero hubo un funeral multitudinario por los marineros fallecidos y fue presidido por el obispo entonces de La Habana, allá en el cementerio de Colón. El cónsul Lee, comunicó a Washington que fue un accidente, fue el primero en decirlo, y bueno, pues el Departamento de Marina vino a decir que fue una combustión espontánea de los depósitos de carbón, porque claro, estos barcos estaban mal construidos. Las calderas estaban muy próximas a los pañales de municiones, estaban separadas por unas mamparas. Entonces, claro, el carbón estaba próximo a la munición, las calderas cogían un gran recalentamiento enorme y los termómetros solían fallar bastante. Esa es la razón por la cual, como nos cuenta el historiador norteamericano Philip Forner, buques como el Nueva York, el Oregón, el Filadelfia, el Boston, Cincinnati y Atlanta tuvieron este tipo de explosiones espontáneas. Y bueno, el que tuvo el récord de todo fue el Indiana, que tuvo hasta 7 explosiones. Realmente, en un principio, nadie creyó que el hundimiento fue por explosiones externas. La prensa amarilla, sin embargo, desde el primer momento cargó contra España. El New York Journal de Hearst, titulaba que el Maine había sido partido en dos por una maquinaria infernal del enemigo, que era España, evidentemente. Y bueno, pues el día 10 Hearst ya pedía inmediatamente la intervención militar. El Word de Samuel Pulitzer pues pidió enviar una escuadra a La Habana exigiendo una indemnización inmediata y no superior a 24 horas. Theodore Roosevelt pidió la guerra. Sin embargo, William McKinley, el presidente, y el secretario de Marina, que era John Long, pidieron calma. Se formó una primera comisión de encuesta norteamericana en la que, John Long negó a España poder participar en esta investigación. España envió unos buzos, pero los buzos hicieron la investigación a bastante distancia, precisamente porque los norteamericanos no quisieron que los españoles investigaran. El día 20 de febrero, la comisión, después de 22 días haciendo interrogatorios a 77 testigos, la comisión estaba presidida por el almirante Sampson y el secretario estaba Chadwick. Y Chadwick llegó a la conclusión de que la causa era interna. Dos de la comisión dijeron que sí, que era interna. Sin embargo, Sampson dijo que era externa y se debía a un torpedo o a una mina. Los anexionistas, por supuesto, acusaron a España y dijeron que se habían utilizado barriles de algodón rellenos de pólvora para chocar contra el casco y provocar la explosión. Bueno, la comisión concluyó que había sido destruido el Maine por una mina submarina y que voló, en principio parcialmente, 2 o más pañoles de municiones de proa, a pesar de que los testigos dijeron que había habido 2 explosiones y los argumentos realmente de la comisión fueron poco sólidos. Después de esta investigación que se hizo, con un sesgo muy intencionado, pues vinieron una investigación en 1911. El gobierno de Cuba quería desempolvar el tema del Maine por varios motivos. Primero, para retirar los restos del Maine, porque se había creado un banco de arena en el puerto de La Habana. Y claro, pues esto impedía un poco la circulación marítima y era un peligro. Por otra parte, también para determinar las causas del siniestro y, en tercer lugar, para recuperar los cadáveres que estaban todavía ahí bajo el agua y enterrarlos en un lugar de Estados Unidos. Así fue fueron llevados al cementerio de Arlington. El gobierno de los Estados Unidos se encargó de reflotar el barco y la Scientific America formó la comisión de investigación con un informe bastante vago, pero sobre todo el barco reflotado fue llevado a alta mar y fue dinamitado
con la idea de que él no se volviera a investigar sobre el tema. Es decir, que al salir de La Habana, a muchísimos metros de profundidad, quedaron el barco reducido a pedazos debido a la dinamita que colocaron. El 2 de agosto del año 1964, bueno, pues se produjo el ataque de 2 destructores norteamericanos en el Golfo de Tonkin y el Senado autorizó al presidente Johnson enviar tropas al Vietnam. En el año 68, cuando afloraron todas las protestas en el Vietnam, Morse, que era senador de Oregón, empezó a relacionar el tema del asunto de Tonkin con el Maine. Se empezaron a hablar sobre el Maine, si fue un hundimiento provocado por los propios americanos. Hubo un momento ahí de una enorme polémica. Rickover, el almirante Rickover, jefe de la sección nuclear de la Armada norteamericana, asesor del presidente James Carter, publicó en el año 1978 un libro que se titula «Cómo se destruyó el Maine», y asumió la opinión oficial de los hechos. No es de casualidad que precisamente este libro fue publicado en las imprentas del gobierno. Y entonces la idea era dar ya el tema por cerrado de una forma oficial. En el libro lo que viene a decir Rickover es que la explosión fue interna y por tanto España era inocente completamente. Dice que que estallaron varios polvorines de proa que hicieron que explotaran pues los demás. Por otra parte también decían que no había constancia de rotura o deformación en el casco debido a una mina. Fue una declaración política y realmente muy oportuna 68 años después del retraso, y coincidieron con la visita de los reyes, de Su Majestad de los Reyes, Juan Carlos y la Reina Sofía, que fueron a visitar Washington, y precisamente fue cuando se firmó un importante acuerdo hispano-norteamericano. Sin embargo, aunque la tesis de Rickover es la que más se defiende, la que siempre se habla de que es la definitiva, realmente hay una línea de investigación que de ahí es el enigma, que es la conexión cubano-peruana. Algo realmente muy poco conocido y que es una línea que realmente no se ha explotado en cuanto a la investigación. La revista Proceedings, en el mes de febrero del año 88, publicó un importante artículo sobre minas marítimas. El capitán de navío John Tarpey señalaba que una de las minas que aparecían en las fotografías pudo haber sido una mina muy parecida la que provocó el hundimiento del Maine. Como conclusión podemos decir que los oficiales de la Marina norteamericana de entonces, estamos hablando del año 88, no estaban muy de acuerdo con la tesis de Rickover, o por lo menos había un sector de los oficiales que no estaban de acuerdo. Esta vía no estudiada, que es la que nos lleva a hablar del tema como algo nuevo, es la mina de Federico Blume. Este personaje, Federico Blume, había nacido en la isla de Santo Tomás, se había nacionalizado peruano, su padre era alemán y su madre era venezolana. Se llamaba María Manuela Otón y Alcalá y era prima hermana del mariscal Sucre, que fue el vencedor de Ayacucho, como ustedes saben, el año 1824. Había estudiado ingeniería en Berlín y en Hannover, había viajado a Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, Cuba, y en el año 85 viajó a Perú. Allí fue nombrado ingeniero estatal y construyó ferrocarriles y proyectó la construcción de un submarino. En 1879, en la guerra contra Chile, construyó este submarino que había proyectado y durante la guerra se dedicó a diseñar minas navales. Algunos de los barcos o las unidades navales chilenas fueron destruidos, como por ejemplo el barco El Loa o la corbeta Covadonga. La mina que nos interesa es la mina hidrostática. Es una mina que consta de 2 envases cilíndricos cargados de dinamita y articulados por 2 balancines arqueados que se ajustan a las planchas del pantoque de los buques de la época. La mina se adhería al casco por su flotabilidad y estallaba mediante un dispositivo eléctrico activado por baterías. En 1887, el generalísimo del ejército cubano en la primera guerra, y lo sería en la última, Máximo Gómez, visitó Perú en busca de ayuda.
En Lima no le recibió el presidente Andrés Avelino Cáceres y a través de un empresario cubano que se llamaba José Payán conoció al ingeniero Blume. Desde entonces Blume se interesó por la independencia de Cuba y también recuerdo que Maceo también estuvo también por allí en Perú. Sin embargo, Maceo parece ser que no conoció a Blume. En el año 1895, siendo presidente de Perú Nicolás de Piérola, había allí muchos cubanos exiliados que apoyaban la revolución, sobre todo con la llegada de Arístides Agüero, que era agente de los cubanos revolucionarios de Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Blume conoció a Agüero y le dio planos de su submarino y de sus minas, que fue precisamente lo que más le interesó precisamente a Agüero. Y lo que hizo Agüero fue, todos estos planos se los envió a la Junta Revolucionaria Cubana de Nueva York. En Cuba, una mina de estas características podía construirse fácilmente en los talleres de La Habana y en Guanabacoa. Bueno, además, el buque acorazado, Maine, cuando estaba allí en el puerto, pues por ahí pasaban junto al barco multitud de botes, ahí en la bahía, que podían perfectamente colocar la mina en el casco. Además, hay que recordar que las minas fueron utilizadas también por los cubanos, por los mambises. En el río Cauto, por ejemplo, volaron el cañonero español Relámpago y averiaron también al Santocildes. En la localidad de Vuelta Abajo, pues un mercante español de cabotaje pues fue también volado, fue destruido. Y ya con minas ya no marítimas, pues hay que recordarse que también los cubanos eran especialistas en destruir trenes precisamente con minas. Y tal era el entusiasmo que causaba el uso de las minas, tanto marítimas como terrestres, que decían los cubanos jocosamente, los independentistas por supuesto, decían que pronto le llegaría el turno al Pelayo. ¿Quiénes colocaron la mina? Bueno, vamos a ver. Según los partidarios de las causas externas, España nunca colocaría la mina, y además eso sería totalmente imposible. ¿Por qué? Precisamente porque los españoles se cuidaban mucho de hacer cualquier tipo de provocación a los norteamericanos, porque sabían que la intervención podía ser utilizado como pretexto, como casus belli para intervenir. Entonces, a tal punto que, por ejemplo, iban a Cuba gente que eran revolucionarios, se habían nacionalizado norteamericano, se dedicaban a hacer barbaridades, y cuando los detenían, en vez de meterlos en la cárcel, los devolvían a Estados Unidos, porque realmente las autoridades no querían problemas con el cónsul Lee, que era bastante belicoso, ni quería problemas con Washington. Los oficiales de Weyler es otra de las posibilidades imposibles. ¿Por qué? Porque los oficiales de Weyler sabían que sería una acción que provocaría la intervención de Estados Unidos, sería una acción suicida. Aunque fuera cierto, que no lo es, el propio Weyler ordenó destruir toda la correspondencia que mantuvo con los amigos y con los partidarios suyos, con lo cual sería imposible seguir este tipo de investigación. Tenemos a William Randolph Hearst y a Samuel Pulitzer, los dueños de los dos periódicos importantes de la Yellow Press, de la prensa amarilla, que, pues lo que buscaban era la intervención de Estados Unidos, lo querían, y pudieran haber puesto la mina o haber buscado quien las pusiera. Pero eso es también absurdo por una razón. ¿Para qué preocuparse en poner una mina cuando en realidad la guerra era cuestión de días? La guerra ya era algo seguro. Los rebeldes cubanos, los mambises, realmente tampoco pudieron haber colocado la mina. ¿Por qué? Porque hay una cuestión. Los mambises realmente querían la independencia, pero había algo que les aterrorizaba, que era que Estados Unidos pudiera intervenir en la isla y se hubiera producido la anexión, con lo cual, como decía Martí, prefiero el yugo español que el yugo de los Estados Unidos. Yo he vivido en las entrañas del monstruo, ¿no? Eso lo dice en nuestra América. Y es verdad, realmente los mambises tenían pánico a la intervención norteamericana y serían muy estúpidos si realmente fueran los que volaran el barco. Pero los únicos que hubieran podido colocar la mina eran precisamente los cubanos, pero no los cubanos de Cuba, que estaban en Cuba, sino los de la Junta Revolucionaria de Nueva York. Piensen lo siguiente. En Estados Unidos tenemos
seguidores de Garibaldi que eran anarquistas. Estos anarquistas pudieron haber dado instrucción a lo que hoy llamamos un comando. Eran gentes que sabían colocar explosivos, eran expertos en sabotajes y además estaban establecidos en Nueva York, en Baltimore y Boston. Se dedicaban fundamentalmente a lo que es el arreglo de velas, arreglo de barcos, y esta gente precisamente eran expertos en este tipo de sabotajes y bombas, etcétera. Entonces ellos pudieron haber formado al comando. Estos cubanos, suponiendo que hayan sido los cubanos los que colocaron la mina, realmente no hubieran deseado realmente volar el barco. Lo que hubieran deseado, en todo caso, sería averiar el barco. Pero claro, si colocaron la mina en el lugar no apropiado, la mina estalló, por simpatía estalla la segunda mina con los pañoles de municiones y el barco lo hunden simplemente con la idea de averiarlo, pero lo que hacen es hundirlo, en ese caso. ¿Quiénes son estos personajes? Bien, 9 personas, 9 cubanos en Nueva York declararon ante la prensa alemana el que ellos, con nombres y apellidos, habían sido los que habían volado el barco. Y explican cómo esta mina fue diseñada por el alemán, por esta persona de origen alemán, Blume, y ellos explican claramente que la mina fue construida en Cuba, ellos colocaron la mina en el casco, que fueron instruidos por anarquistas, gente de Garibaldi, lo explican verdaderamente todo. Y hay una declaración de los 9, jurada, cuya declaración la hacen ante la prensa alemana, que es la única prensa neutral, porque la prensa española no era neutral y la norteamericana tampoco era neutral, y los alemanes, que realmente en el tema, en lo que es en la guerra, no tenían nada que allí, no tenían ningún interés, y entonces por eso es una prensa, digamos, neutral y una prensa fiable. Ellos hacen la entrevista a los 9 personajes, ellos explican cómo pusieron la bomba, y ese documento firmado por ellos lo tenía Julio Lobo, que fue el Julio Lobo vivía en la calle Hermanos Becker, justamente casi enfrente de la embajada de los Estados Unidos, en el mismo edificio donde vivía Carmen Polo de Franco, la esposa del general Franco. Y bueno, pues en ese edificio vivía Julio Lobo, yo fui a verle y él me enseñó los documentos que había comprado en una subasta. Yo los leí, me quedé verdaderamente impresionado y bueno, pues esa es la cuestión. Es una línea de investigación que no ha sido explotada y bueno, aunque la tesis de Rickover es la más plausible o la más defendida, realmente esta línea de investigación no se ha apenas tocado. Bueno, vamos a ver, Guillermo, nos has contado muy bien la historia del Maine. Creo que si alguien tenía alguna duda de conceptos generales ya no la tiene, pero a mí, según ibas contando, pues he ido tomando nota de una serie de temas. Y el primer tema que me llama la atención es cuando hablas de la explosión del Maine ese día por la noche, cerca de las 10 de la noche, en la cual, curiosamente, según mis estadísticas, nos encontramos lo siguiente. La dotación del buque eran 355 personas. Así es. 26 oficiales, 290 marinos y 39 infantes de marina. Veamos, hay 2 oficiales muertos de 26 sí. Y de 329 marineros e infantes de marina hay 251 muertos. Sí. Esa proporción no es normal. Bueno, tiene su explicación. Sí, tiene una explicación que curiosamente los oficiales no hay muertos, incluso el capitán que está dentro del barco abandona el barco el último no, porque hay 200 y pico personas muertas en el barco, o sea que ¿qué es lo que pasa? ¿Que los oficiales sabían que iba a haber esta explosión y se quitaron de en medio? No es eso. Hay un artículo que se publicó en ABC en tercera página que se titula Hipócritas, que por cierto lo escribió Blas Piñar cuando era director de Cultura Hispánica. Y bueno, los norteamericanos se pusieron furiosos con ese artículo y le dijeron a Franco que o retiraban de presidente a Blas Piñar o no le daban $1
para contribuir a cultura hispánica y todas estas cosas. Bueno, finalmente destituyeron a Blas Viñar por ese artículo Hipócritas. En ese artículo él dice que realmente Estados Unidos lo que hace es que sacrifica a la tropa y salva a los oficiales, es decir, a la gente que son la tropa, pues estos son los que realmente no les cuesta sacrificarlos y son los que mueren, mientras los oficiales... Sigsbee estaba leyendo en su camarote, estaba leyendo la prensa en esos momentos, estaba dentro, pero los oficiales estaban todos fuera por una razón, porque continuamente a los oficiales se les invitaba en La Habana, porque los oficiales del ejército y lo que eran las autoridades civiles, para congraciarse con los americanos, continuamente les estaban enviando invitaciones. Unos estaban en el Teatro El Bizu, otros estaban jugando al bridge, otros estaban en el barrio del Cerro, como expliqué. Era porque continuamente, no ese día, porque si fuera ese día, entonces ya, no, ¿verdad? Sería ya algo realmente sospechoso. Pero es que todos los días los oficiales tenían invitaciones. O sea que no se puede decir que realmente fue algo provocado para matar a los marineros y a los oficiales, evitar que murieran, y por esa razón los sacaban de allí. No, porque esto era cotidiano, era todos los días había fiestas. O en una de ellas, lo dije, Sigsbee va a una corrida de toros que se va con varios oficiales también, en fin, continuamente estaban invitados. Y también las autoridades iban al barco y también se daban ahí tragos, se divertían, lo que fuera, porque era supuestamente una visita de cortesía y así se entendía. William McKinley le dijo a Sagasta que ya era hora de volver a la vieja costumbre de enviar barcos de cortesía. Y era en principio lo que se había hecho, enviar un barco de cortesía, aunque realmente la realidad no era esa. La realidad era presionar a los españoles, meter un barco allí, amenazador, con sus 10 cañones apuntando a La Habana, claro, eso está claro. Bien, otro tema que a mí me llama la atención es la rápida intervención de Hearst y de Pulitzer, que desde el primer momento dan por sentada la intervención española en el hundimiento del barco. Suena a que está todo como muy preparado. ¿Puede ser que la prensa amarilla norteamericana tuviera ya conocimiento de este tema? Bueno, la prensa norteamericana, tanto el World de Samuel Pulitzer como el New York Journal de Hearst, la prensa lo que quiere es aumentar las tiradas de prensa. Era una guerra entre los dos periódicos. Parece evidente de que los norteamericanos lo que buscan es el sensacionalismo, decir barbaridades, como por ejemplo a nuestro general Weyler le llamaban Butcher, el carnicero, y se decían cosas que verdaderamente de escándalo, o sea que de escándalo. Allá en Estados Unidos, pues realmente la cuestión era, desde luego la prensa estaba a favor de la intervención, estaba a favor de la guerra. Además, hay otra cuestión, lo que era la clase, la clase obrera norteamericana, los sindicatos, gente que no tenía tampoco mucha instrucción, evidentemente, porque eran trabajadores, pues este tipo de prensa les encendía, estaban a favor de la intervención. Es decir, que en la época del presidente Grover Cleveland, realmente Estados Unidos no está a favor de la intervención, pero cuando viene McKinley, no se olviden que McKinley, cuando le hacían una pregunta comprometida, decía: déjame salir a la calle que cuando vuelva te respondo. ¿Qué quiere decir? Que te voy a decir lo que dice el pueblo. Y realmente el pueblo norteamericano, la clase obrera, estaba a favor precisamente de la guerra contra España. Has tocado un tema desconocido por mí, que últimamente y antes de entrevistarte creía que había leído casi todo, y es los oficiales de Weyler.
¿Qué es esto de los oficiales de Weyler? ¿Qué es esto de la correspondencia destruida? ¿Nos lo puedes ampliar? Sí, lo que quiero decir es que todos los que fueron los mayores colaboradores y los amigos de Weyler que tuvo en La Habana, hasta que fue destituido por Sagasta, pues mantuvieron una correspondencia continua con él. Él, cuando viene a España, y en su lugar va el general Blanco, él sigue manteniendo una correspondencia con su gente, que le informan de qué es lo que está pasando en Cuba, le están contando estas cosas y él responde desde España. Claro, una vez que, digamos, Weyler considera de que hay mucha información comprometida, le da la orden a sus amigos y a sus oficiales que destruyan la información porque había mucha información comprometida, evidentemente. Sí. De las varias comisiones que hubo, hemos estado mirando, hay algo muy interesante que hemos visto en la investigación de Sampson, la que se hace en 1898. Sí. Las malas lenguas dicen que es curioso que se nombre como presidente de la comisión a un oficial de inferior categoría o más moderno que el que mandaba el Maine, lo cual podría indicar que se está buscando tratar de ocultar algo, sobre todo si puede ser que fuese un accidente por una negligencia del propio capitán o de la propia tripulación. No, hay una cosa que está clara. La explosión se produce dentro del barco. Y entonces a la Armada de los Estados Unidos no le interesa el hecho de decir de que hubo negligencia entre lo que es la tripulación del barco, oficiales y marinería, que hubo negligencia. Realmente la idea era de que eran gente, digamos, son militares de marina, profesionales, que hacen bien su trabajo, y entonces pues era una manera también, interesaba exculpar a ellos, eso está claro. Ahora, hay una cuestión. Sigsbee es capitán del barco, y él es uno de los 77 testigos. Sampson es un hombre que tiene una magnífica preparación, que por cierto será el que comandará la escuadra que destrozará la escuadra de Cervera en la batalla de Santiago de Cuba. Es un hombre que tiene una buena formación, es un hombre que realmente es belicoso. Chadwick es más calmado, es más intelectual, pero Sampson es un hombre bastante belicoso, y me atrevo a avanzar o a decir que tengo serias sospechas de que él tenía ya la idea de culpar a España, precisamente porque era un hombre belicoso y se sabe de que era partidario de la guerra contra España. Entonces, claro, colocar a una persona belicosa de estas características al frente de una comisión de investigación, no sé, es algo, digamos... Algo problemático, ¿no? Algo, sí, desde luego que sí. Es decir, Chadwick, que valía muchísimo, y posiblemente más que él, en una comisión de estas características, no la preside, es el secretario. Y Chadwick y dos más, que están con él, dicen que indudablemente la explosión es interna y no es externa. Sí. Precisamente por la forma como cae el barco, cómo el barco se dobla la quilla, por toda una serie de características, los peces muertos, etcétera, lo que es la investigación, y dice, bueno, la explosión fue interna, no fue externa. Pero la comisión la presidía Sampson y había intereses en culpar a España. Sí, por lo que yo he leído, la investigación de 1974 del equipo de Rick Cover, sí, el que fue jefe de los submarinos nucleares norteamericanos, los Polaris, de los Polaris, sí, el creador de la escuadra de submarinos nucleares norteamericanos, sí, se centra fundamentalmente en el tema de la explosión interna, y van buscando que la culpa de todo la tiene el carbón bituminoso. Esto descarta totalmente lo que tú has hablado de los 9 cubanos, claro, de Nueva York. Claro, es decir, son dos líneas de investigación diferentes. Evidentemente el carbón despide un gas y ese gas se puede inflamar. Los barcos, como dije antes, estaban mal construidos. Es decir, ¿a quién se le ocurre poner una caldera cerca de la munición? Separado por unas mamparas que cogen una temperatura altísima. Y encima,
con unos termómetros que fallaban cada 3x4. Es un barco mal construido. Rickover lo explica, trabajo perfectamente, y él dice muy claramente cómo se destruyó. Es la tesis más plausible. Pero yo lo que digo es lo siguiente. Es que la línea de investigación de estos 9 cubanos de la Junta Revolucionaria Cubana de Nueva York, nadie les escuchó porque nadie les quería escuchar. La prensa norteamericana no les escuchó. La prensa española tampoco les escuchó. Nadie les escuchó. Solamente la prensa alemana, que precisamente como había 2 barcos alemanes que estaban allí en el muelle de La Habana, pues claro, resulta que estaban allí cubriendo un reportaje y son los que curiosamente hacen la entrevista a estos 9 cubanos y eso se recoge en la prensa alemana. Es la única prensa que habla de esto. Y entonces, en fin, para mí es... Yo no digo que hayan sido realmente esta línea de investigación, la principal, no lo es. Tampoco quiero afirmar de que haya sido una mina, tampoco. Pero yo lo que digo es lo siguiente. Ha habido 9 personas que declararon esto. Hay unos planos de una mina isostática que mandó Blume a través de Agüero, que fue a Nueva York. Los cubanos tenían planos para hacer minas. Los cubanos colocaron minas a barcos españoles en Cuba. En fin, ¿por qué no han sido realmente esos 9 cubanos los que colocaron la bomba? Es lo que digo yo. ¿Por qué no se ha investigado esa línea? Por eso, para mí, es un enigma. Bien, tenemos otro tema que has sacado a relación a los 9 cubanos. Estuviste hablando de su relación con los anarquistas. Exacto. Y con los anarquistas de Garibaldi. Sí. En el programa anterior yo hice unas disquisiciones que tú no negaste acerca de la muerte del presidente del Consejo de Ministros español, que murió curiosamente asesinado por un anarquista italiano, Angiolillo. Entonces Cánovas muere asesinado por un anarquista italiano. La muerte de Cánovas provoca que Sagasta, que ciertamente tiene otra línea política, sobre todo una línea política detrás de la cual está la masonería, inmediatamente retira a Weyler, que es el hombre adecuado para defender la isla ante un ataque, ponga en su lugar a otro general blandito, entre comillas. Y no quiero insultar a ese general bajo ningún concepto, sino todo el mundo sabe que no era tan belicoso como Weyler, que todo lo resolvía a manu militari. Mientras que Blanco era dialogante. Era dialogante. El que impone pues, la autonomía en Cuba el día 1 de enero del año 98. Sí. Entonces, el tema no será, puede ser que esos 9 cubanos sí lleven razón, que esos 9 cubanos estén detrás de los anarquistas, que Garibaldi, o sea, los anarquistas garibaldinos, y al final, detrás de los anarquistas garibaldinos no esté a lo mejor alguna mano secreta escocesa. Bueno, vamos a ver. O norteamericana, y por escocesa ya me entiendes lo que quiero decir. Vamos a ver. Ya sé que es todo muy remoto, ¿no? Vamos a ver. Hay algo que es cierto, que es que los anarquistas, y no digo solamente los que estaban en Estados Unidos, estos de Garibaldi que tú dices, no solamente ellos estaban a favor de la independencia de Cuba, sino que lo que es todo el movimiento anarquista estaba a favor de la independencia de Cuba. O sea, los anarquistas estaban a favor de la independencia. Pero cuando nosotros hablamos de la masonería, claro, hablamos de la masonería, y una de las cosas de la masonería es precisamente destruir el viejo orden para crear un nuevo orden. Es así. Es decir, que la masonería está metida en todos los procesos de independencia de nuestro antiguo imperio. Por supuesto, está en toda la independencia, y está metido también, claro, la masonería está metido en la independencia de Cuba. Todos los próceres, digamos, de la independencia, todos, Masó, Agramonte, todos, Carlos Manuel de Céspedes, todos eran masones, es cierto. Pero es que también, por otra parte, nos encontramos que de la parte, digamos, pro-española y española, también había muchísimos masones. Hay que darse cuenta de que los liberales entraban de lleno en las logias masónicas. Las logias masónicas estaban llenas de liberales, e incluso también había gente conservadora que eran también masones. Pero la masonería estaba en todas partes. Es decir, que Blanco era masón, pero masón, y además de una alta, digamos, de una alta categoría o estatus dentro de la masonería. Pero bueno, Sagasta también lo era. Es que estamos hablando de una época en que había masones por todas partes, o sea que...
pero decir que la masonería, digamos, ahí hubo un tejemaneje, digamos, entre blanco, la masonería norteamericana, no sé, eso ya sería, digamos, eso hay que probarlo. Y entonces, si estamos en las hipótesis, si estamos en todo esto, pues en fin, no somos historiadores. Los historiadores siempre vamos a los documentos y a las pruebas fehacientes. Ahora, que digamos que los anarquistas estaban a favor de la independencia, sin duda. Que la masonería, un buen sector de la masonería estaba a favor de la independencia, sin duda. La masonería cubana ya estaba a favor de la independencia desde los principios del siglo XIX. No nos olvidemos de los soles y rayos de Bolívar. O sea que ya desde el principio del XIX, en la época de Vives, del capitán general Vives, ya los masones allí de Cuba estaban con el tema de la independencia. Pero bueno, quiero decir que en la guerra del 98 masones había en los dos lados, tanto en el lado español como en el lado, digamos, independentista cubano. Muy bien, pues nuestro tiempo se nos está empezando a acabar y yo quería que me resumieses en poquito, en 5 minutos, me resumieses esos misterios de los que tú hablas y sobre todo que me dijeses tu opinión como historiador. Me estoy refiriendo a qué es lo que pasó con el Maine, o sea, por qué pasa lo del Maine y qué crees tú que pasó realmente. ¿Qué crees tú? Ya sé que hay un montón de informaciones, Rickover, Breland, luego estudios actuales del National Geographic o de Canal Historia, pero como historiador, ¿qué es lo que tú puedes decir? Tengo estas pruebas y creo que esto pasó así. Yo lo que creo de entrada es que el buque acorazado Maine no fue de visita de cortesía a La Habana. Es decir, el buque acorazado Maine fue allí precisamente a salvaguardar todos los intereses norteamericanos que estaban en La Habana y en Cuba, que eran muchos. Es decir, que cuando Lee pide el barco es precisamente porque es para tener ahí un barco, una fortaleza, una posición de fuerza, precisamente dentro del corazón de La Habana, en la bahía, vamos. Entonces va ahí a hacer presión política, y es una amenaza real. Eso es indudable. Ahora, digamos que los norteamericanos, les vino bien como casus belli, estoy de acuerdo. La guerra del 98 contra los Estados Unidos se hizo al grito de Remember the Maine, recordad al Maine, es indudable. Pero desde mi punto de vista, yo creo que era un buque, estaba mal construido, no fue precisamente el primero que tuvo estas explosiones espontáneas, como dijimos, porque realmente hubo muchos barcos en los que le pasó precisamente esto, y yo creo que realmente la tesis de Rickover, bueno, pues me parece una tesis que es la más difundida y aceptable. Ahora, lo que yo siempre he dicho es lo siguiente: ¿por qué no se ha investigado la mina isostática de Blume? ¿Por qué no se ha investigado? ¿Por qué no ha habido interés en esto? Bueno, precisamente porque a los Estados Unidos políticamente le interesó, con el libro de Rickover, hecho en la imprenta de la Casa Blanca, precisamente exculpar a España de todo, llevarse bien de España. Es un libro de cortesía, es un libro muy diplomático. En ese momento los reyes iban para allá, se iba a firmar un tratado, y bueno, pues se buscó esta persona como asesor de Carter precisamente para darle un carácter oficial y cerrar este tema. Yo creo que la tesis de Rickover es perfecta, está bien, pero realmente yo siempre he dicho lo siguiente: ¿por qué no se ha estudiado el tema de la mina? Eso es siempre una vía de investigación que no se ha utilizado, y yo creo que eso es importante. Muy bien, pues después de haberte oído, sí, nosotros también nos quedamos con la impresión de que ciertas líneas de investigación, sobre todo esta de la mina que nos estás diciendo, no se ha tocado y debiera de haberse tocado. Siempre hay que ver todas las posibilidades. Bueno, y además hay otra cuestión. No hay que olvidar que la revista Proceedings de febrero del 98, en el artículo intenso que hay ahí sobre las minas marítimas, precisamente lo que nos viene a decir el capitán de navío John Tarpey es que una mina parecida fue lo que se utilizó para volar el Maine. Y estamos hablando de una revista de un enorme prestigio, precisamente donde colaboraron muchas personas
que oficiales de la Marina norteamericana, es decir, que la tesis de Rickover ha habido gente que realmente no se la han creído del todo. Y bueno, pues eso es así. O sea que tenemos una versión oficial posible y una versión que además, por lo que tú nos dices, está en una revista súper prestigiosa. Exacto. Y avalada por un autor también muy prestigioso, que bueno, también muerta. Está bien muerta. Y no solamente eso, sino que yo soy precisamente autor, bueno, uno de los autores de consulta de la Academia de Oficiales Navales de Estados Unidos, de Annapolis, precisamente por un trabajo que publiqué sobre esto. Es decir, que la propia academia y el instituto resulta que se interesaron por este trabajo que habla de esta posibilidad de la mina, aunque realmente los norteamericanos no han investigado sobre esto, pero sí le han prestado atención y ha sido, digamos, soy autor de consulta y en muchos libros norteamericanos sobre la guerra del 98 precisamente tocan este tema diciendo de que existe esta publicación. Muy bien, pues nada, ya se nos ha agotado nuestro tiempo. Darte las gracias. Es un placer. Porque, bueno, nos atiendes estupendamente y es un honor. Y esperamos contar contigo en más ocasiones. Cuando ustedes quieran, estoy a vuestra más entera disposición y con todos los radioyentes. Muy bien, pues muchísimas gracias. Es un placer. Gracias, hasta otro día.